Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Dela Fernández, te doy la bienvenida a Remocionate y como ves con un vídeo más distendido. De hecho, no tenía pensado grabar porque como te compartí por la pestañita de comunidad, llevo varios días con crisis y la verdad que a veces no tengo ni la energía ni el cuerpo para poder ponerme a grabar. Sin embargo, pues ya son varios días los que acumulo y digo, mira, cojo el móvil y hacemos un pequeño vídeo de charla donde también te quiero hablar un poquito de esta patología. De hecho, en un vídeo anterior o una publicación anterior, no recuerdo muy bien, alguien me dijo que sí podía hablar un poquito más de mis crisis y de lo que me sucede. Y si bien no quiero entrar mucho en detalle en qué consiste, porque hay mucha información, muchas fuentes médicas a las que puedes recurrir y además porque siento que cada caso es un mundo, pues hoy lo que quiero hacer contigo es compartirte un poco en qué consiste, ¿no? Cuál es el escenario de estas crisis cuando les comparto que estoy pasando por una de ellas, cómo lo he vivido, cómo lo estoy viviendo, en qué me limita, en qué me ayuda. Y bueno, quizás también si tú estás pasando por un proceso similar, no necesariamente con la misma patología, pues encuentres en este vídeo alguna idea diferente o por lo menos pues ese abrazo de mira, te entiendo y no estás solo. Así que bueno, eso es lo que te quiero compartir en el día de hoy. Y antes que nada, darte las gracias por los mensajitos de cariño, de apoyo y por estar al otro lado. Tengo aquí una pequeña lista porque no me quiero alargar y puede ser que empiece a hablar y este vídeo sea extenso. Entonces voy a tratar de ir al grano. Lo primero sería darle contexto a mis crisis, ¿no? Cuando hablo de crisis, ¿a qué me refiero? A día de hoy estoy diagnosticada con migraña crónica, pero existe otro diagnóstico que es la neuralgia de Arnold. Yo hace muchos años fui diagnosticada con migraña crónica. Además tenía un tratamiento preventivo y un tratamiento para las crisis. Por suerte, a pesar de que los dolores de cabeza pues siempre han estado, pues esa medicación se consiguió reducir al mínimo. No tenía tratamiento preventivo y cuando me daban dolores de cabeza pues más o menos los podía sortear. Sin embargo, hace unos años comencé con unos dolores terribles. Eran totalmente desconocidos para mí porque a veces, claro, decimos tengo un dolor de cabeza, pero si vamos un poquito más allá y prestamos atención a cómo es ese dolor, desde dónde se activa, con qué intensidad, si es depresión, si es eléctrico, si es punzante, pues nos puede dar alguna pista. Y a mí lo que me pasó es que yo veía que este dolor era totalmente diferente a esas migrañas que eran conocidas para mí. Y además cuando aparecían yo no les podía dar ningún contexto, de esto te voy a hablar después, esa parte de la frustración. Aparecían de forma súbita, los cuadros de dolor eran muy altos, acababa en urgencia y realmente, claro, cuando vivimos cualquier proceso de dolor, ¿no? En este caso que estamos hablando de enfermedad o algo nuevo, nuestra mente quiere entender. Un poco ese entendimiento nos aporta paz, ¿no? Nos permite crear ese cuadro y decir, ok, esto va por aquí, esto va por allá. En mi caso, no había ese cuadro, no había un contexto de qué activa estos dolores y por qué son así. De hecho, pues claro, la mente se pone a divagar y piensa en los peores escenarios. Pero bueno, como te decía, mi diagnóstico fue neuralgia de Arnold, que de forma muy general, digamos que es como un pinzamiento en el nervio occipital. Y esto es de forma muy general. Y luego también en algún momento he tenido pues valoración de cefaleas en racimo. Este dolor es un dolor, como te decía, sumamente intenso, un dolor que no le deseo a nadie y una de las cosas que a mí me provocan a día de hoy, todavía me siguen provocando frustración, es el no entender qué lo activa. Las causas pueden ser múltiples y bueno, a día de hoy yo me centro mucho en prestar atención a qué puede detonar estos pinzamientos, ¿no? Esa pinzada. De hecho hoy pues me levanté con la pinzada aquí en el lado derecho, que llevo unos 5 días y agota muchísimo. Y si bien, por ejemplo, una época que yo podía decir un cambio de almohada, un esfuerzo físico, una mala postura, cargar peso, me podían derivar en una migraña, en este caso no lo hay. Los dolores aparecen de forma espontánea y sobre la marcha alcanzan picos de dolor muy altos. Y esta es la primera parada que te quiero compartir de este proceso y es
este nivel tan alto de frustración que yo he vivido, a día de hoy lo sigo teniendo ya un poquito, y digamos que estoy más en paz con esa frustración, igual que con el enfado, porque el no saber cuándo se puede activar y sobre todo no tener nada que lo pueda paliar, porque en las últimas ocasiones la solución es ir a urgencias y con un poco de suerte, pues con lo que te inyectan se calma, o como me pasó en uno de mis últimos ingresos, tengo que pasar ingresada porque da igual lo que me pusieran, no aliviaba ese dolor, ¿no? Entonces, bueno, también para la neuralgia de Arno existen varios tratamientos, existen preventivos, existen después de choque, por así decirlo, complementarios. En mi caso no han sido tan efectivos como se hubiera esperado. No es, o sea, es verdad que se redujeron el número de crisis, pero la intensidad de la crisis ha aumentado considerablemente. A día de hoy, por ejemplo, pues mi última crisis voy ya por el 5.º día. Hoy he podido hacer un poquito más de vida normal, pero todavía con limitación. Entonces, bueno, pues esta parte de la frustración y el enfado forma parte de esa montaña rusa emocional, ¿no? Yo creo que en todos estos procesos el respetar y darnos cuenta de qué estamos sintiendo sin juzgarlo es importante. Hubo una época de mi vida en la que yo sacaba el látigo, ahí aparecía la autoexigencia y la culpa, ¿no? Me castigaba por decir, no lo estás haciendo bien, no es suficiente, algo está pasando que no estás tomando conciencia por mucho que tú creas que sí, ¿no? Y aunque eso es verdad de base, que esto te lo comentaré a continuación, la realidad es que en este momento pues puedo conectar con lo que puedo conectar, ¿no? Y exigirme más lo que hace es añadirme muchísima más tensión. Entonces, bueno, para mí es importante observar y escuchar y respetar también todas esas sensaciones. De hecho, una de las cosas que me pasaba era el querer reducir el dolor o tratar de gestionar ese dolor pensando en el dolor. Y esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es como cuando queremos calmar un pensamiento que tenemos en bucle, desde la orden de que no se repita, lo que hacemos es darle más fuerza. Pues en estos procesos pasa lo mismo y es sumamente complicado y frustrante. Es un camino que se van dando paso a paso, pero llega a ser desesperante. Así que si tú lo estás viviendo, tienes a alguien cerca, pues aprender a ser amorosos, porque solo las personas que están padeciendo ese dolor son capaces de entender qué significa tener un dolor que te pueda tener en cama durante muchísimo, muchísimo tiempo. De hecho, yo cuando estaba en activo y tenía las migrañas crónicas, pues los días que estaba en crisis no iba al trabajo. A día de hoy estoy en un escenario totalmente diferente. Yo me cogí una excedencia voluntaria y eso, quieras o no, también me permite vivir este proceso de una forma más llevadera, porque no tengo esa presión o esa exigencia ni de horarios, ni de un puesto de trabajo, ni de unos compromisos. Sí, es verdad que en mi vida tengo compromisos, me gusta crear contenido para el canal de YouTube, que si eres nuevo por aquí, pues de forma general tienes 3 vídeos a la semana, y después también pues escribo, ¿no? Y tengo asesorías puntuales, pero claro, no es el mismo nivel de exigencia, pero aún así, si hay veces que yo digo, como esta semana, ¿no? De, ay, no voy a subir vídeos, que no puedo grabar, venga, y sí me esfuerzo un poquito, ¿no? Entonces, reconozco que quizás en este momento de mi vida pues puedo llevarlo mejor desde el punto de vista laboral, pero si estuviera, digamos, en activo con mi trabajo habitual, sería sumamente complicado y yo creo que eso me añadiría muchísima más presión. No sé si al final acabaría cogiendo una licencia, una excedencia o una baja muy larga, porque estamos hablando de cuadros, como te decía, que no es que sea una vez al mes o 2 o 3 días, sino que no sé cuándo aparecen, y además cuando aparecen automáticamente es limitación. Y esto también me lleva a otro punto que tengo por aquí, es el cómo miro yo este proceso, ¿no? Ahí me gusta entender todo de una forma integral, pero sí es verdad que cuando llegamos a cuadros tan crónicos, pues necesitamos esa ayuda de la medicina tradicional, ¿no? De la medicina clásica. A mí personalmente esa ayuda, aunque a veces la tengo y mi cuerpo no responde, pues como a mí me gustaría, pues por ejemplo, yo a día de hoy tengo unas pastillas para la crisis fuerte,
que claro, no siempre me funcionan, pero por ejemplo en estos 5 días de crisis, 5 o 6 días, me he tomado 3 y los 2 primeros días sí que me funcionó, el tercer día no. Entonces yo ya el resto de los días no abuso de esa medicación porque si no al final mi cuerpo se acostumbra y pierde eficacia y la quiero tener ahí como rescate y luego al final es un poco como sobrellevarlo como puedo. Y esto te lo comparto porque una de las cosas que a mí me ha ayudado en este proceso es entender que la medicina tradicional es simplemente una patita más que me puede ayudar y que me puede dar una visión. Hay personas que se pueden frustrar, ahí me pasó en las últimas consultas, ¿no? De decirme, mira, ya en el punto en el que estás solo queda un tratamiento por probar, ¿no? Y el ver que para lo que me están o lo que me estuvieron inyectando, para lo que estuve tomando, no hay una mejoría significativa, al final frustra, ¿no? Parece que dices, pero Dios mío, ¿entonces qué? Pero claro, la medicina y los profesionales van evolucionando también con los procesos de enfermedad y con los procesos de dolor, ¿no? Cada profesional tiene unos estudios y tiene una experiencia vivida. Y a medida que van apareciendo nuevas investigaciones, nuevos casos, pues la medicina y esa atención sanitaria va evolucionando, ¿no? Entonces, bueno, ahí me ha ayudado el no frustrarme en un momento dado tanto porque entiendo que es simplemente una patita más del proceso y trabajo integral a nivel mental, a nivel físico, a nivel emocional, terapias alternativas. A día de hoy estoy trabajando con la medicina china, sabemos que lo natural siempre va más lento, pero bueno, son pequeñas cositas que me ayudan. Y para mí esto es importante en los procesos de dolor, por como yo he vivido este proceso, ¿no? El abrir abanico y decir, ¿de qué cositas me puedo agarrar o me puedo nutrir para seguir avanzando, seguir mejorando? De hecho, la actividad física para mí es un plus. De hecho, es uno de los hábitos que siempre te comparto que deberíamos incorporar a nuestra rutina. Actividad física no me refiero a deporte de alto impacto, ni una especialidad deportiva en particular, sino el movernos, ¿no? Activar el movimiento de nuestro cuerpo de forma consciente y de forma regular. Entonces a mí me ha ayudado mucho trabajar sobre esa conciencia corporal y luego el buscar esas actividades. Yo tengo pues entrenamientos en casa, aquí en el canal te he compartido algún vídeo anterior y a día de hoy pues fuera de casa estoy haciendo piscina y me ayuda muchísimo. De hecho, como te decía, hoy me levanté con esto pinzado y dudaba si ir a nadar o no y estaba en ese punto donde digo, creo que igual me viene bien, entonces pues fui a nadar, le comenté a la monitora cómo estaba, siempre con esa escucha, esa observación y no presión ni exigencia y decir, ok, pues si veo que no puedo seguir, me voy para casa. Pero bueno, a lo mejor en mi caso ahora el efecto ha sido positivo, me ha aliviado muchísimo ese pinzamiento, lo tengo todavía de fondo, pero me ha venido bien. Entonces esta parte también para mí es importante, el irnos dotando de esas estrategias que nos funcionan, independientemente de lo que opine el resto. Nadie mejor que nosotros sabemos lo que estamos pasando y lo que estamos sintiendo. Y es verdad que puede aparecer esa lucha interna de exigirnos más de la cuenta por esa necesidad de salir de la crisis de dolor. Pero al final nadie nos conoce como nosotros y nadie nos escucha como nos podemos escuchar a nosotros, por lo menos estas sensaciones internas. Entonces mi invitación es a que busques y encuentres esas estrategias y esas herramientas y esas actividades que a ti te ayudan. Contar con ese apoyo que en un momento dado digan, ok, venga, voy contigo, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? A mí, lo que te digo, la actividad física es fundamental. De hecho, estuve 2 días sin salir de casa, completamente en la cama. Y este es otro punto que ahora te voy a comentar, de frustración. Y levantarme hoy con el dolor y decir, pero ¿y si lo intento? Y ver que ha ido bien. Al final uno lo vive como una descarga. Y te decía lo de la frustración, porque en mi caso en particular, una de las cosas que sucede con esta neuralgia es que estar acostado me vuelve loca, me revienta, me empeora el dolor. Y claro, cuando yo tenía la migraña, cuando tenemos un dolor, la tendencia es, bueno, pues recuéstate, descansa, busca una postura y descansa. Pero en este caso, estar acostada o estar sentada me genera muchísimo dolor, me activa mucho más ese dolor que tengo. También dependiendo de si es irradiado, si es tensional, si es punzante, si es eléctrico, ¿no? Claro, de hecho en mi última consulta con el neurólogo le decía, doctor, ¿qué hago?
O sea, ¿qué hago? Es que no puedo apoyar la cabeza. Estoy probando esta almohada, esta colocación es lo otro, ¿no? Y al final es como, ponte semisentada si puedes, busca otro tipo de postura, pero es un poco ensayo y error. Y cuando vivimos procesos en los que no tenemos esa solución como nos gustaría, sino es prueba, 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 pues a veces nos puede añadir más frustración. Y de hecho, como yo te compartí en otro vídeo, yo he pasado por muchos momentos de enfado, de rechazo y de mucho malestar. De hecho, a día de hoy, aunque yo lo pueda llevar mejor, yo reconozco que yo no estoy en paz y yo no acepto este dolor que tengo. Y de hecho, esa no aceptación es también lo que me está condicionando a sanar mejor o a darme cuenta de aspectos que me pueden ayudar. Pero como te decía antes, es importante ser consciente del punto en el que estás. Si yo ahora estoy en este punto, aunque me gustaría que fuera diferente, lo respeto, porque la única forma de transitar y colocar es desde esa aceptación poquito a poco. Otra cosa que te quería comentar que me vino a la mente en lo que te decía esto, tiene que ver con esas emociones recurrentes, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso, me he dado cuenta que hay determinados contextos en los que vivo desde el miedo. No quiero vivir desde el miedo, pero vuelvo y repito, soy consciente de que a día de hoy lo vivo desde ahí y me es más fácil en determinados momentos tomar decisiones donde no voy a hacer estas cosas aunque vengan como respuesta al miedo, que simplemente atreverme. Y el ejemplo de este, por ejemplo, es viajar. Me gusta mucho viajar, me gusta irme de escapadas, pero en los últimos cuadros que son tan intensos y que no siempre la medicación que tengo para las crisis me ayuda ni me alivia, me asusta irme al extranjero, estar en una ruta en la montaña y que aparezca de forma súbita ese dolor y que no haya nada que me lo baje y que en ese momento yo esté condicionando a un grupo o que yo tenga que tirar para urgencias en un país extranjero o en un lugar inaccesible. Entonces, a mí personalmente me ha afectado a la hora de planificar y organizar. Tengo un viaje planificado para septiembre. Esperemos que se dé, yo confío en ello, pero reconozco que es muy difícil no solo para la persona que lo vive, sino para los que lo acompañan. Yo hoy hablo de mí, de mi patología y de cómo yo lo vivo. Sería un tema muy interesante también hablar de las personas que acompañan en los procesos de enfermedad y de dolor, ¿no? Porque ellos también tienen a veces un papelón de decir, pero madre mía, otra vez, o ¿qué te puedo hacer para ayudarte? Y mirar y decir, nada, o sea, no hay nada que puedas hacer más que estar, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí quiero mandar un agradecimiento de todo corazón, pues, a todas esas personitas que me acompañan, a mi pareja fundamentalmente, porque pues tienen un papelón también y a veces, por lo menos yo reconozco que no lo pongo muy fácil y aún así pues está esa empatía, ¿no? Ese acompañamiento, esa escucha, decir, ok, vivimos lo que pueda vivir, ¿no? Y relacionado con el resto, que no me quiero alargar mucho, madre, ya llevo un ratito, quería hablarte de esa frustración, enfado y rechazo. Cuando nosotros tenemos a alguien cercano que nos cuenta algo y nosotros creemos que tenemos una idea que le puede ayudar, pues nos sale y nos nace con todo el alma decirle, oye, prueba esto, haz esto, tómate esto, tengo una amiga que hizo esto y demás. Y todo eso se agradece y es bien recibido, pero también es importante en un momento dado tratar de escuchar todo el lenguaje de la persona que está sufriendo esa patología, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, a raíz de uno de los últimos ingresos, yo me hice hermética. Yo cogí mucho rechazo a hablar de este tema, solo hablaba en casa y me molestaba, me tomaba muy a lo personal y era muy reactiva con que alguien viniera y me diera un consejo. Y ojo que esto no tiene que ver con otra persona, sino conmigo, ¿no? Por eso te decía la parte de, está bien que en un momento dado queramos apoyar a alguien o darle alguna idea, pero igual antes de eso pues podemos preguntar, oye, ¿tú qué has probado? ¿Qué has hecho? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Tengo alguna idea? ¿Quieres que te la comparta? ¿No? Un poco entender que la protagonista de esa historia es la persona que lo está padeciendo, ¿no? Yo en mi caso, como yo lo vivía, era como que me invalidaba, ¿no? Incluso el dedito acusador de, pues podrías estar haciendo esto y no lo estás haciendo, ¿no? Sin ver el marco más allá, decir, pero es que ya llevo haciendo muchas cosas,
esto es el momento en el que estoy ahora, mucha frustración, mucho enfado, y es necesario también que yo transite todas esas emociones para poder seguir colocando, ¿no? Porque al final, pues si por ejemplo existe un bloqueo emocional a día de hoy y yo pues estoy trabajando en mi parte emocional, pues a lo mejor no estoy conectando con ese bloqueo. No estoy conectando porque en estos momentos, pues o igual no es el momento, no estoy articulando esas estrategias, pero yo soy de la opinión que cada cosa se da en el momento que estamos listos para que se dé. Entonces, no pasa nada. Podemos acompañar a la otra persona, estar a su lado e incluso también a veces darle alguna idea, pero sin ser invasivos, ¿no? Un poco respetando y escuchando ese lenguaje de la otra persona desde todos los lados, ¿no? Ese lenguaje de la mirada, su cuerpo, su postura, sus gestos. Si tú ves que me dices algo y yo te digo monosílabos o estoy en silencio, pues igual se te da una pista de que no quiero hablar de ese tema. Por mucho que igual pues pienses que me pueda venir bien o incluso que también me pueda venir bien, pero si en este momento yo no estoy receptiva, pues bueno, es complicado. Entonces, este punto también lo quería compartir porque las relaciones con los otros a veces son complicados porque al final pues también, por un lado, la otra persona puede ser que no lo entienda y lo que nos diga nos afecte, o puede ser que la otra persona nos quiera ayudar, pero nosotros no estemos en ese momento de querer ese consejo, de querer esa ayuda, simplemente queremos otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, este aspecto para mí también ha sido importante. Voy a revisar rápido la lista que tenía por aquí. Para no alargar mucho más el vídeo. Y bueno, de forma general, lo que quiero compartirte es que los procesos de enfermedad o patologías crónicas son complicados, son a veces muy duros, muy difíciles, donde vivimos mucha montaña rusa emocional y donde necesitamos también respetar nuestros ritmos, ¿no? Esa relación con la expectativa de quiero que vaya más rápido, quiero que sea diferente, quiero que este dolor se quite ya, al final lo que hace es limitarnos pues esa transición del dolor o limitarnos a darnos cuenta de que nos puede ayudar. Entonces, bueno, así a modo como resumen, sería el respetar nuestros ritmos, activar mucho esa escucha. Por ejemplo, una de las cosas que yo he visto que me ha ayudado mucho con los profesionales de la salud es el tema de la conciencia corporal. Quien sufre el dolor o quien padece una enfermedad es uno mismo y esas sensaciones solo las conoce uno. Entonces, en la medida que nosotros somos mucho más claros, buscamos las palabras para definir todos los dolores o las sensaciones que tenemos, mayor información le vamos a dar a ese profesional, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cuando yo fui a una de las primeras consultas en este último tiempo, yo distinguía cuatro tipos de dolor diferentes que no tenían nada que ver con esa migraña anterior, pero era importante el que yo transmitiera estos 4 tipos de dolor para que la profesional se llevara esa idea de, pues esta persona está pasando por aquí o siente esto, y quizás le daba más pistas para mandar un tratamiento. Entonces, para mí, como te digo, siempre no hay mayor brújula que la escucha y la observación de uno mismo. Así que te invito a que trabajes desde ahí, que incorpores hábitos en tu rutina que te ayuden a trabajar sobre tu cuerpo, tu plano mental, tu plano emocional, que te ayuden a ir descubriendo estrategias que te ayudan. Por ejemplo, a mí me ayuda mucho comer como un pajarito. Hay veces en los que no puedo comer por las náuseas y demás, pero hay otras veces que me ayuda mucho comer pajarito. No sé si es por flujo sanguíneo o por parte mental, pero ahí me funciona. Entonces puede ser que una persona venga y te diga, pero es que eso es contraproducente porque tal. Yo te invito a estar abierto, a coger toda la información que leas, que te den los profesionales o que te den otras personas, pero que al final lleves el foco a ti y digas, vale, ¿y esto a mí qué me está aportando? ¿Esta terapia a mí qué me está aportando? Y si te da esa calma, esa paz, esa tranquilidad, o te está ayudando a tomar algo de conciencia, te está ayudando a tomar conciencia de algo en ese proceso, eso es lo más importante, ¿no? No invalidar lo que sientas, no invalidar lo que pienses y no invalidar cualquier acción o cualquier idea que quieras probar, porque al final esto trata de cada uno de nosotros. Y bueno, no quiero alargar más el vídeo, como te decía, así que lo voy a dejar aquí. Como ves, he entrado poquito en el tema de la neuralgia de Arnold, por lo que te digo, porque cada persona es un mundo, y esto también es otra cosa importante. Una gripe, por ejemplo, aunque sea una gripe, cada persona la vive de forma diferente.
Entonces, entender que cada persona es única, cada proceso es único y abrir foco desde uno mismo como de la persona que tenemos enfrente. Y luego otra cosa importante, ves que me surgen las ideas, es verbalizar. Ahí me ha ayudado mucho verbalizar conmigo misma emociones, sensaciones, ideas, deseos y con los otros. Que las otras personas entiendan un poco cómo yo me siento o si por ejemplo tengo que decir, mira por favor en estos momentos no me des ninguna idea porque no quiero hablar de este tema porque me siento así. Siempre desde ese abrazo y desde ese respeto, pero es importante verbalizar, comunicarnos, permitirnos sentir. A lo mejor un día solo te levantas y te apetece llorar, no encuentras aparente explicación. Da igual, si nace y brota esas sensaciones en tu cuerpo es porque tu cuerpo está queriendo liberar algo a través de eso o que a través de esa liberación tú te vas a dar cuenta de algo. Entonces, el permitirte verbalizar, sentir, fluir, soltar es sumamente importante. Bueno, ya, sí, porque ya estoy ahí 25 minutos y ya esto se está yendo de madre. Pues nada, muchísimas gracias por estar al otro lado. La verdad que para mí también esto es como un logro, ¿no? Porque después de 4 o 5 días en cama decir, pongo el móvil, aunque no prepare ningún set, pongo el móvil y hablo con mis amiguitos de YouTube, oye, pues se siente con mucha satisfacción. Así que muchísimas gracias por estar al otro lado, muchísimas gracias por acompañarme y espero próximamente que tengas vídeo. Este domingo tenemos vídeo con Raquel Varela, nuestro ratito del café, y la semana que viene igual hablamos también de salud mental en las redes sociales y de hábitos. No estoy segura, vamos a ver cómo voy evolucionando. Lo dicho, muchísimas gracias por estar al otro lado y como siempre te mando un beso enorme, un gran abrazo, que agradece muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.